agradecemos al Señor por su palabra en esta mañana. Hoy nos toca leer y examinar el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Todo esto ha sido solo una mirada tangencial, lo que hemos venido realizando hasta este día, ya que por razones de tiempo no podemos entrar en un análisis más profundo del texto, ¿verdad? No obstante, con lo visto y dicho hasta aquí, hemos podido tener cierta luz sobre lo que está diciendo el sabio Salomón y cuyo escrito se retoma cuyo escrito, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente de 3000 años atrás, ¿verdad? Por eso es tan recomendable cuando miramos, cuando estudiamos la palabra del Señor, que pongamos mucha atención en la lectura, eventualmente en los detalles que a veces se nos pasan muy desapercibidos, porque por lo general no alcanzamos a ver todo. 4 o 5 cosas que uno considera son más fundamentales, pero si uno lee el capítulo completo, de seguro irá comprendiendo mucho más lo que allí se encuentra, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a considerar, como decía, el capítulo 10, y para ello, a modo de introducción, voy a leer los primeros 6 versículos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, hacia una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. En el programa anterior dijimos que muchas veces Dios hace cosas que no entendemos. Y uno se pregunta eventualmente, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? Pero no alcanza a entender la razón. A veces, al paso del tiempo, uno se da cuenta de por qué Dios lo hizo. Otras veces nos queda pendiente eso, pero lo que nos dice Salomón aquí en Eclesiastés es que Dios como persona es insondable, es indescifrable, y los designios de Él de igual modo, y muchas veces simplemente no los podemos entender. Otra cosa que vimos en el encuentro anterior es que todo está sujeto a las circunstancias. Podemos planificar muchas cosas en nuestra vida, pero hay circunstancias que llegan y nos hacen torcer el rumbo que llevamos. Por lo tanto, hay 2 cosas que para nosotros nos resultan misteriosas: los designios de Dios y las circunstancias de la vida. Entonces surge la pregunta: ¿qué voy a hacer con el tiempo? A lo que Salomón responde: gocémonos con lo que Dios nos da. Gocémonos con lo que Dios nos da. Quiere decir que si Dios te dio algo, es para que lo goces. Gocémonos permanentemente. Dice que debemos estar vestidos de blanco permanentemente. Y ese vestido de blanco era el vestido de fiesta. ¿Por qué? Porque se tiene que gozar no solo lo que tenemos, sino también tenemos que gozar con los que tenemos al lado nuestro, que son nuestra familia. Por eso dice Salomón: goza de la vida con la mujer que amas. Lo que está diciendo en definitiva es que tenemos que aprender a gozar de lo que tenemos el día de hoy. Y tenemos que aprender a gozar con aquellos que amamos. Y esto es muy simple. A veces nosotros nos proyectamos cosas para el futuro. Y claro, es bueno que hagamos proyectos, pero tenemos que saber que todo proyecto está sujeto a la voluntad de Dios.
Por eso siempre tenemos que decir si Dios quiere. Dios es el que va a marcar los tiempos. Dios es el que va a señalar o va a determinar las circunstancias. Porque de pronto hacemos un gran proyecto y aparece una circunstancia que viene y cambia todo. Y bueno, esa circunstancia viene de Dios. Quizás no sabemos por qué pasó, pero ocurrió. Tenemos que tener en cuenta entonces que el hoy, lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos es para que lo gocemos. Y por otro lado, si tenemos una familia, si tenemos amores, afectos alrededor nuestro, bueno, gocemos junto con lo que Dios ha puesto al lado de nosotros, porque son bendiciones que Dios nos ha dado. De todo esto estuvimos hablando en el programa pasado, y ahora cuando llegamos a este capítulo 10 del libro de Eclesiastés, como dijo alguien, este capítulo parece un verdadero cajón de sastre. Claro, porque el cajón de un sastre, imagínese, está lleno de botones de todos colores, tiene hilos, tiene cintas, agujas, etcétera. Entonces se dice que este capítulo es un cajón de sastre, porque acaba todo, y parecería que está todo mezclado. No nos olvidemos que el que está hablando hace 3000 años y está poniendo una serie de refranes que para nosotros quizás nos resultan extraños, pero para ellos no. Nosotros decimos, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. O después de la tormenta viene la calma. Y entonces si alguien que no está acostumbrado a estos dichos nos escucha, puede pensar que son idioteces las que estamos diciendo. Lo que ocurre es que las circunstancias nuestras son pasajeras y como nosotros conocemos el dicho, lo repetimos. Y cuando uno va a otro lugar o entra a otra cultura, escucha cosas que no puede entender. Y entonces uno puede hacer una colección de dichos que son muy graciosos eventualmente, pero para comprenderlos uno tiene que manejar ciertos códigos. Entonces, para entender Eclesiastés, uno debe manejar ciertos códigos de la época. Entonces, el tema central es la necesidad de ser sabio, de no ser necio. Yo le pregunto a usted, ¿a cuántos sabios conoce usted? Quizás por ahí alguno. Ahora si les pregunto, ¿y a cuántos necios conoce usted? Cantidad, ¿verdad? Quiere decir que la sabiduría no es algo que abunde en nuestra sociedad, pero la insensatez sí. Y repito lo que dije en algún momento. La sabiduría no es el conocimiento, sino la aptitud para valerse con éxito de las cosas. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, pero eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida para ser sabios, porque muchas veces esto no lo hacemos. Tenemos el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. Y tenemos que usar no solo la sabiduría nuestra, sino también la ajena, ante todo la ajena. La experiencia del otro me puede servir a mí para no repetir lo mismo. Por eso la Biblia nos advierte a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y el sabio es quien observa y aprende de los demás y va rectificando su vida en relación a eso. El filósofo Kant acuñó una frase muy interesante que dice: el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca. El sabio tiene la capacidad de aprender y de reconocer aquellas cosas que no están bien, pero el necio no. Es como si se pusiera anteojeras y se afirma en su posición y no cambia nunca. Y este pasaje de Eclesiastés nos habla sobre la necedad en la vida diaria. A cada paso tropezamos con la necedad. No hace falta buscar mucho para encontrarnos con un necio. En cambio, para buscar a un sabio sí, hay que buscar bastante. Pero necios hay por todas partes. Y dice Salomón, una pequeña necedad hace perder todas las cosas. Fíjese en el primer versículo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
¿Alguna vez hablamos de la importancia que tenían los perfumes entre los orientales? Y los perfumes se preparaban en bateas. Esas bateas, mientras trabajaba el perfumista, mantenía su pureza, pero de pronto caía una mosca o dos dentro y se echaba todo a perder. Bueno, Salomón dice lo mismo pasa con una persona que es sabia. Una pequeña necedad echa a perder todo en la vida. Por tanto, hay que manejarse con mucho cuidado. Y dice además, y no podrá el necio nunca ocultar su necedad. ¿Por qué? Porque aún mientras va por el camino, se le ve que le falta cordura y es como si a todos les dijera, mírenme, soy necio, mírenme, soy necio. Ahora usted sabe que en ese tiempo no se viajaba ni en auto ni en avión. La gente caminaba mucho, entonces los caminos estaban trazados por donde tenía que pasar la gente y era costumbre que en esas caminatas se acercara otro caminante y se ponían a conversar con la persona mientras iban andando. ¿Recuerdan ustedes a los discípulos que iban camino a Emaús? Esto era normal. Se estilaba que uno buscara a otro que iba caminando, que lo acompañara por el camino porque el camino era largo y se podían entablar una conversación. Recuerdan que Jesús, cuando manda a predicar a sus discípulos, les dice, hagan todo con urgencia, pero no anden saludando a nadie en el camino. ¿Por qué? Porque era común conversar con personas que no necesariamente eran conocidas. Ahora muchas veces, simplemente con el hecho de callar, de guardar silencio, ya se demuestra la sabiduría. Hay un dicho popular por ahí, a propósito de dichos, que dice, es preferible no hablar y que otros crean que eres tonto, que hablar y despejar las dudas. El hablar va a demostrar a la otra persona si está hablando con alguien sabio o con alguien necio. Basta que una persona hable para que los demás se den cuenta de qué está hecho. Tanto al sabio como al necio, su hablar lo delata. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. La persona se va a demostrar con su hablar, aunque esté en el camino, aunque solo esté de paso, aunque nadie la conozca, nadie conozca su vida, solo con su hablar se va a dar a conocer. Por eso lo que nosotros decimos, las palabras que usamos van ilustrando lo que nosotros somos. Imagínese hoy en día donde vemos a los entrevistados en televisión, a veces personas eminentes, entre comillas, y de repente salen con tremendas idioteces que uno dice, esta persona es necia por lo que está diciendo. La necedad también se hace evidente cuando obramos. Dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Lo hemos dicho antes, el corazón es el asiento, es la base de toda la personalidad. En la Biblia se usa la palabra corazón para expresar todo el mundo interior. Y dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, es decir, todo lo que está en su interior se manifiesta en la mano derecha. Las manos son la forma de obrar y los que somos diestros, y perdónenme los zurdos, pero todos tenemos una mano que es diestra, aunque sea la del otro lado. Es decir, tenemos una mano hábil y una mano torpe. Y para muchas cosas es torpe, entonces la mayoría tiene su mano derecha como la mano hábil. Escribimos por lo regular con la mano derecha. Pero si cambiamos la mano y escribimos con la izquierda, nos vamos a dar cuenta de la torpeza que tiene esa mano y no podemos escribir bien, porque tenemos una mano adiestrada pero la otra no. Entonces dice Salomón, el corazón del sabio está en su mano derecha, es decir, cuando él obra lo hace con aptitud, lo hace con sabiduría, con destreza. En otras palabras, hace las cosas bien porque está pensando bien. La sabiduría se manifiesta en la forma que uno obra. El necio, sin embargo, tiene el corazón en la mano izquierda, en la mano torpe. ¿Por qué? Porque lo que hace lo hace torpemente. Y dice Salomón, un poco de necedad, no hace falta que se tenga mucha, hace que se pudra todo. El necio va por la vida publicando que es necio.
El sabio no lo publica. Se le nota en su forma de hablar y de actuar. El necio lo publica. ¿Por qué? Porque no se puede quedar callado. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que no hay forma de que se puedan quedar calladas y hablan cualquier tontería y uno tiene que aguantarse y callarse la boca y decir sí, sí, claro, y después irse pensando, este hombre es un necio. Y el necio habla porque cree que sabe todo, pero habla sandeces. Y cuando obra, no obra con destreza, obra con torpeza, porque la obra, lo que se ve, es lo que sale de adentro de su corazón. Y uno dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde están los sabios? En general, la gente que no tiene instrucción tiende a pensar que la persona instruida es sabia. El que pertenece a una clase social más baja cree que el que está más arriba socialmente hablando es una persona sabia. Pero aquí Salomón desmiente todo eso. Él dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada también en las grandes alturas. La necedad también está arriba. La necedad no es solamente del estrato bajo o de aquel que no fue a la universidad o a la escuela. La necedad está también en aquel que se ha preparado, que se ha instruido. ¿Por qué? Porque la sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento. A veces usted entra a una oficina o a una consulta y falta pared para colgar todos los títulos y todas las menciones. Y usted habla con la persona y se da cuenta de su necedad. Y uno dice, ¿cómo? Recibió todo eso en la universidad, pero el título claramente no significa que sea sabio. Quiere decir que la sabiduría no es simplemente porque tenga conocimiento, ni porque haya llegado a una clase social más alta. Porque muchas veces los que están en una clase social más alta llegaron no porque fueron sabios, sino porque fueron pillos. Entonces Salomón dice, miren, la necedad la van a encontrar en todo lugar. Los necios están abajo y están también arriba y están también en el poder. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¡Qué interesante! Si se escribiera hoy este pasaje, diría que encontró a alguien principal en la sociedad desplazándose en un auto caro y por otro lado encontró al sabio caminando a pie y esperando al colectivo. Es decir, el poder no indica que la persona sea sabia, por eso llegó al poder. Un día criticaron a un reconocido doctor porque se había comprado un Renault 12 para trasladarse de un lugar a otro. Y le dicen, pero ¿cómo usted pudiéndose comprar un auto caro anda en un Renault 12? Y él dice, lo que pasa es que el auto yo lo uso para trasladarme, no para impresionar a la gente. Y ahí se ve sabiduría, porque el necio a lo mejor compra el vehículo más caro y capaz se endeuda por años con el fin de mostrarlo, pero al sabio no le interesa mostrar nada, está en otra parada, como decimos. Y por supuesto que hay que manejar seriamente los problemas. Aparecen desde el verso 8 en adelante una serie de refranes de la época, que si usted los lee detenidamente verá que algunos aparecen en el libro de los Salmos y otros en el libro de Amós. Se repetían estos dichos. Por ejemplo, dice, el que hiciere un hoyo caerá en él. Los hoyos se hacían en la tierra para cazar. Se hacía un pozo que se cubría con ramas para que cayera la presa adentro. Después dice, el que aportillare vallado le morderá una serpiente. Las casas de entonces eran de piedra y si no quedaban bien selladas, las serpientes se metían en la hendidura de las piedras y cuando comenzaban a aportillar, a demoler la casa, estas serpientes salían y picaban. Todos estos refranes están indicando que uno tiene que tener cuidado en todas las cosas que hace, porque todas las cosas tienen su talón de Aquiles, su lado débil. Entonces hay que manejar con cuidado. Usted va a colocar una puerta en una casa de piedra, bueno, hay que tener cuidado porque puede haber una víbora por ahí. Si no toma precaución, es probable que termine mordido por la serpiente. Si usted va a hacer un hoyo para que caiga una fiera, hay que hacerlo con cuidado, no sea que usted sea quien termine cayendo en el pozo. El principio de sabiduría expuesto aquí es, hay que tener cuidado en todas las cosas. Hay que actuar con cautela, con prudencia. En toda tarea, oficio, profesión que uno ejerce, tiene que saber que siempre hay algo de peligro.
El sabio es aquel que sabe y actúa con prudencia frente a las cosas. ¿Cuántos accidentes vemos de personas que ejercieron un trabajo cualquiera, sufrieron un accidente, básicamente porque les faltó prudencia? Hay que poner recaudos, hay que actuar con prudencia, usar la sabiduría, porque dice que la sabiduría es como un hacha. Si la sabiduría se embota, deja de ser. Es como un hacha que pierde su filo, pero cuando tiene filo el esfuerzo es menor. Así es la sabiduría usada adecuadamente. Si pongo cuidado y tengo el hacha bien afilada, entonces el peligro es mucho menor. Hay que ser precavidos en la vida. ¿Por qué? Y acá viene otro de los refranes de la época. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Claro, si ya ocurrió el mal, de nada sirve decir esto se pudo haber evitado. En aquel tiempo se creía que los encantadores de serpientes llegaban a fascinarlas y claro, algo de eso había en eso que hacían. No cualquiera era un encantador de serpientes y decían, bueno, quizás la música, el movimiento de las manos. Dicen que las serpientes son sordas, no sé, pero todo eso terminaba fascinándolas, hipnotizándolas. Pero si la serpiente mordió al encantador, de nada vale su oficio. Aquí Salomón hace un elogio de lo que debe ser la sabiduría en la vida. Y por supuesto todo esto se manifiesta también en la forma en que hablamos, en las palabras que usamos. ¿Recuerdan cuando Pablo dice a los colosenses, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal? En otras palabras, que vuestras palabras no se pudran, porque la sal es un preservador, sino que por el contrario, que nuestras palabras bendigan. El necio habla por demás y muestra su necedad y el desvarío del necio es nocivo. El necio intoxica, no es tan superficial su necedad. El necio empieza a hablar y puede llegar a envenenar el alma de los que están alrededor. No es solamente un tonto el que habla, sino un corruptor potencial con lo que dice. Porque hablando llega a intoxicar a los que tienen alrededor. Y acá ya se pone serio el asunto. Porque está diciendo que uno tiene que cuidarse con lo que habla, porque puede envenenar a los que tiene al lado. Desgraciadamente hay gente que larga la lengua sin medida y habla lo que sabe y lo que no sabe. Se mete en la vida de los demás y está intoxicando todo alrededor. Es un necio y hay que tener cuidado porque hay necios por todas partes. También los hay en la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con la necedad porque no estamos hablando solo de lo que viene desde afuera. La necedad está siempre presente. Nosotros vivimos en el tiempo del conocimiento. El conocimiento se duplica en el mundo moderno cada 2 años, según dicen los entendidos. Quiere decir que lo que sabemos hoy, dentro de 2 años, la humanidad va a saber el doble. Cada 2 años se duplica. Cuando un muchacho termina la escuela básica, al terminar el saber ya se multiplicó 64 veces porque es un crecimiento exponencial. Y usted va a notar que cada profesión está llena de especialistas. Y uno dice, ¿por qué tantos especialistas? Justamente por esto. Porque se va multiplicando el saber. Hace algunas décadas atrás el médico era un médico general. Desde la antigüedad el médico era médico simplemente. Como el doctor Baker de la Casa de la Pradera, ¿recuerda? Pero ahora hay multitudes de especialidades en la medicina. La otra vez quise verme una muela que me dolía. No me dejaba dormir. Y el dentista me examinó, me tomaron radiografías, no me la extrajeron, sino que se me derivó a un periodoncista, porque él, según dijo, no veía o no era especialista en el problema que yo tenía. Ahora, si hubiese necesitado una ortodoncia, bueno, el periodoncista no tenía nada que ver ahí. Va a llegar el día, decía un crítico social con cierto sentido del humor, en que voy a ir al oculista, al oftalmólogo, y cuando me pregunte dónde tengo el problema y le diga en el ojo derecho, él va a decir, lo lamento, no lo puedo atender porque yo soy especialista del ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una especialización tremenda en este tiempo. Ahora no digo que sea mala la especialización, por el contrario, es muy buena, porque es un indicador de que el conocimiento va creciendo y una profesión no puede abarcar todo. Entonces, un médico, por ejemplo, toma un área del conocimiento y profundiza y el otro va a tomar otra área. Esto indica que vivimos en un mundo con mucho conocimiento,
Pero cuando uno sale a la calle, se da cuenta que así como aumentó el conocimiento, también aumentó la necedad. En otras palabras, no aumentó la sabiduría en la misma proporción. El ser humano se vuelve más necio cada vez. Y quiero llamar la atención a los que tienen ya algunos años. Cuando usted hablaba con su abuelo, que a lo mejor era analfabeto, ese viejo era más sabio que muchos de los entendidos del día de hoy. Porque él no necesitaba ir a la escuela para vivir. Él sabía vivir y daba lecciones de vida. Hoy tenemos un montón de conocimiento, pero falta la sabiduría. No se sabe vivir en lo cotidiano. Entonces hay vidas enredadas que no encuentran el rumbo, que van y vienen, que suman problemas diariamente, matrimonios confundidos que no saben qué rumbo tomar, qué soluciones tomar en su matrimonio, cómo criar a sus hijos, cómo mantener la armonía familiar. Entonces decimos, he ahí un matrimonio en crisis, pero no hay tal cosa como un matrimonio en crisis, hay personas en crisis. Es decir, cada uno ha puesto su grado de necedad y la necedad los llevó al fracaso. Entonces, este es el problema, que conocemos mucho y creemos ilusamente que somos sabios, pero cada vez somos más necios. Nuestra sociedad es una sociedad cada vez más necia y esto le pasa al que no es cristiano, pero le pasa también al que es cristiano. Dios es la suma de la sabiduría. En el libro de los Salmos dice, antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Es decir, Dios está allí y es la suma de toda la sabiduría y de todo el conocimiento. Y Dios tiene pautas eternas para la vida. Y muchas veces nosotros, llevados por una corriente que se llama conocimiento, que en muchos casos no es más que teoría, empezamos a tomar rumbos que son negativos para nuestra vida. En nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en la relación con nuestros hijos y la educación de nuestros hijos. Y cuando apareció el desastre nos tomamos la cabeza y decimos, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó es que no seguimos los caminos trazados desde la eternidad por Dios. Cuando el libro de los Proverbios habla de la sabiduría, dice que la sabiduría es el temor a Dios y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y al despreciar eso se van directo hacia el fracaso. El camino para el conocimiento de lo que debe ser la vida y las relaciones humanas no es la especulación de los filósofos. Eso está establecido como ley de parte de Dios. La pedagogía no es lo que discuten los filósofos, es lo que está establecido como principio en la palabra de Dios. Quiere decir que el cristianismo tiene una respuesta pedagógica frente a la vida. Tiene una respuesta ecológica, tiene una respuesta psicológica, tiene una respuesta sociológica, tiene una respuesta filosófica de la historia, tiene todo eso y mucho más. Entonces, para moverse tiene el amplio espectro de una fe. El tema es que hay que conocerlo. El problema es que muchas veces somos ignorantes acerca de eso y nos dejamos llevar por la corriente que se predica por la televisión, por lo que dice el último famosillo de turno, por lo que nos dijeron en la escuela, por lo que se discutió en tal lugar, y nos olvidamos de que si somos cristianos tenemos que vivir y tenemos que manejarnos como cristianos y tenemos que priorizar la voluntad de Dios. Luego podemos explorar todos los caminos, pero por encima de todo aquello está lo que Dios ha establecido. La voluntad de Dios es la garantía de fe y de vida que debemos ir con nosotros siempre. Debemos llevarlo siempre con nosotros. No importa qué camino exploremos, la palabra de Dios tiene que tomar primacía. Muchas veces actuamos como necios porque no consideramos el peligro que nos acecha y hacemos las cosas desprovistas de lo que Dios ha establecido. Un día aprendí una lección que me hizo pensar. Iba a dejar a uno de mis hijos a la escuela en el auto y llegando ya al lugar prácticamente faltarían menos de 100 metros. De pronto me para un carabinero. Todo bien, permiso de circulación, acá está. Permiso de conducir, acá está. El seguro del auto, acá está. No hay problema. Y me dice, señor, usted viene sin cinturón de seguridad. Claramente ya me había dado cuenta, pero usted sabe que uno trata de hacerse el loco de repente. Y por aquellas cosas estúpidas que uno dice en circunstancias como esa, le dije, pero el trayecto era tan corto. Imagínense,
Debí haberle parecido un verdadero idiota. Me sacó el parte y le dije, sabe, usted tiene toda la razón. No porque el trayecto era corto, era garantía de que no iba eventualmente a necesitar el cinturón. Porque no es que la ley se hizo simplemente para causarnos una molestia a nosotros como ciudadanos, sino porque está garantizado que el cinturón de seguridad en un auto en un alto porcentaje puede salvar la vida de una persona. Y qué pena por mi hijo que iba ahí. Después tuve que explicarle todo. Nunca sabemos cuándo podremos protagonizar un accidente, cuando vamos en un viaje, sea corto o sea largo. Y como no lo sabemos, es necesario que desde que nos subimos al vehículo hasta que se detiene, tenemos que llevar siempre el cinturón puesto, porque en cualquier momento podríamos necesitarlo. Bueno, es igual con la sabiduría, con la palabra de Dios que expresa su buena y deseable voluntad para nosotros. La única manera de vivir en paz es estar sujeto a ella siempre. No sabemos cuándo la vamos a necesitar de un modo vital. Por tanto, en esta vida es necesario ajustarnos el cinturón espiritual y salir a la calle seguros y confiados.